terminar los temas que no han sido abordados con respecto a lo que serían el habeas corpus, el habeas data y el régimen carcelario, previsto en este caso también por este artículo 18 de la Constitución Nacional. Habíamos visto, se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha bien. Habíamos dicho que en el marco de este constitucionalismo, el artículo 18 de la Constitución Nacional prevé garantías. Garantías que tienen que ser entendidas como herramientas, ¿bien? O mecanismos para proteger o tutelar los derechos reconocidos en esta Constitución. De tal modo que nunca podríamos afirmar que tenemos derecho a algo si realmente la Constitución no nos otorga esta herramienta justamente para proteger este derecho en el caso de la violación al mismo. Entonces, si por ejemplo a mí la Constitución me reconoce el derecho a la propiedad, pero no me otorga ningún mecanismo para protegerme ante el caso que me afecten, me restrinjan este derecho, entonces en realidad no tengo derecho a eso. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, estas garantías vienen a proteger, a tutelar, me vienen a brindar herramientas y mecanismos para poder evitar justamente, o en el caso de que me afecten, poder proteger y tutelar este derecho. Este artículo 18 reconoce, ¿bien?, la inviolabilidad del domicilio. Claramente, al otorgar, digamos, esta garantía, lo que viene a proteger es el derecho a la privacidad y a poner claros límites al Estado, ¿bien?, contra el avance contra el domicilio, digamos, de las personas. Claro está, ¿bien?, que este derecho no es absoluto en todo sentido, sino que hay ciertas excepciones mediante las cuales se puede avanzar sobre el domicilio de las personas. ¿Alguno sabe cuál es una de estas excepciones mediante la cual pueden avanzar sobre el domicilio? Estamos todos un poco dormidos por ahí. ¿Sí? La expropiación pública. Bien, pero acá no estamos hablando sobre el derecho a propiedad, ¿bien? Estamos hablando sobre la inviolabilidad del domicilio. No confundamos, en este caso se está protegiendo el derecho a la privacidad y no a la propiedad. La propiedad la expropiación hace al derecho de propiedad, ¿bien?, mediante el cual yo pierdo mi propiedad. En este caso sería el domicilio, la privacidad. ¿En qué casos ustedes creen que el Estado podría avanzar sobre mi domicilio y que yo no podría oponerle ningún reparo al Estado? Puede ser por orden del juez Una en orden judicial. el caso. Bien, por una orden judicial. Bien, ese es el medio. Y en este caso la orden judicial, ¿qué pretende? Un allanamiento. Exactamente, un allanamiento, claro está. En el caso en el que el juez necesite obtener un medio de prueba, en este caso algún objeto que pueda haber, por ejemplo, sido sustraído en el marco de una investigación y se quiere determinar mi autoría penal en el proceso, el juez puede ordenar, mediante una orden de allanamiento, el ingreso a mi domicilio para tratar de obtener, digamos, los objetos que han sido investigados en el marco de este proceso penal. Entonces, por ejemplo, si Tomás comete un ilícito, ¿bien? Tomás comete un ilícito, se apropia de una computadora y Andrea, como jueza, recibe una denuncia, determinados testigos que vieron cómo Tomás ingresaba y se llevaba esa computadora. Claro está que Andrea va a tener suficiente causa a través de la denuncia que se realiza, a través de esos testigos. Seguramente la policía también realiza investigación, se dirige a la casa de Tomás, le dice a Andrea, sí, efectivamente, en este domicilio reside Tomás, lo vi entrando, lo vi saliendo, es decir, tareas de investigación de la policía, y seguramente en ese caso Andrea disponga una orden de allanamiento para ver si la computadora de Tomás se encuentra allí. ¿Bien? Perdón, la computadora de Tomás, sí. Entonces, esa orden de allanamiento, para yo poder disponerla de manera legítima y legal, tiene que estar
estar fundada, ¿bien? Tiene que tener causa, es decir, no es únicamente el requisito orden de allanamiento, sino orden de allanamiento motivada, causada, en este caso la causa va a ser esta investigación, esta denuncia, esta prueba testimonial, que me indicaría quién es el presunto autor responsable del ilícito. Entonces, en este caso en particular, seguramente esa orden de allanamiento sea legítima, sea legal, porque tiene causa y el objeto, claro, es delimitar y únicamente analizar si dentro del domicilio se encuentra esta computadora buscada. ¿Bien? En ese caso, el personal policial va a poder avanzar sobre el domicilio en busca de este objeto. Entonces, claramente, la orden, más allá de que tiene que haber una orden judicial, esa orden judicial tiene que ser motivada, fundada, en este caso, en las causas de la investigación, y a su vez tiene que estar delimitada. No es yo libro una orden de allanamiento para que ingresen en todas las casas de la vecindad, sino claramente delimitada en tal domicilio, perteneciente en este caso a la presunta persona sospechosa, y con los claros límites de los objetos en los que yo voy a requerir, ¿bien? Que en este caso va a ser la computadora. Yo estoy buscando esa computadora, entonces yo permito que el Estado invada en este caso la privacidad de la persona como medio de prueba justamente para buscar el objeto, digamos, que ha sido sustraído en el marco de esta investigación. Ese es el único caso en el que yo puedo violar el domicilio, en este caso. ¿Ustedes qué creen? ¿Puede haber algún otro caso? Por ejemplo, si yo les digo que vamos a poner Azul, es personal policial, lo viene persiguiendo a Fausto, porque también robó otro elemento, y en ese marco, digamos, de esa persecución policial, digamos, en flagrancia, observa cómo Fausto ingresa a un domicilio. ¿Ustedes creen que en ese caso Azul, como integrante de las fuerzas de seguridad, debería detenerse y esperar una orden del juez, o podría avanzar, bien, y después que su accionar sea revisado posteriormente por la justicia? ¿Qué creen? Debe. Yo tendría que, digamos, detenerme en ese caso, detenerme y evitar ingresar al domicilio, ¿o ustedes creen que en este caso la ley me otorga facultades como para avanzar sobre el domicilio? ¿Qué creen ustedes? Es que no es que solo puede, sino que debe hacerlo, para eso está. O sea, para eso es el fin de Claro. proteger, por ejemplo. En este caso, la ley ampara la posibilidad del ingreso al domicilio, siempre y cuando obviamente estemos en el curso de un proceso de flagrancia, es decir, que el accionar policial está reprimiendo en este caso un ilícito en curso, no en el marco de una investigación como en el caso anterior, que se producieron, digamos, investigaciones, declaraciones, sino que acá estamos viendo un caso claro de flagrancia, donde una persona observe cómo otra está cometiendo un ilícito, bien, comienza la persecución, y en esa persecución la persona ingresa al domicilio. Bueno, en ese caso en particular, la ley no me obliga a requerir una orden de allanamiento, porque claro está que entre que yo me detengo, llamo a fiscalía, le solicito al fiscal que pida la orden de allanamiento, el fiscal la ordena, el juez resuelve, esta persona, digamos, ya perpetró el ilícito, se fue a su casa. Entonces, en determinados casos, bien, la ley habilita la posibilidad, en este caso, de violar el domicilio, y acá tenemos un claro caso sin orden de allanamiento. Entonces, podríamos decir que el domicilio es violable siempre y cuando exista una orden de allanamiento, y como decíamos, causada, motivada y fundada. No es simplemente la orden de allanamiento, sino que es una orden de allanamiento con causa y claramente con objetos delimitados. Yo no puedo ir y decirle como juez, revisen toda la casa y busquen todos los objetos, y después yo le voy a decir a ver cuáles eran. No, yo le digo, busquen tal objeto, tal elemento, tal cantidad de dinero. ¿Bien? Y por último, en caso de urgencia, ¿bien? Por ejemplo, digamos, observo que hay una persona desvanecida, observo, digamos, que hay una cuestión de urgencia, en ese caso yo también podría avanzar. Claro está que todos, digamos, estos accionares ex post van a ser revisados por la justicia, de tal modo, por ejemplo, si no fue real que el policía venía persiguiendo a una persona, bueno, claramente el procedimiento se va a invalidar, porque en ese caso sí requería, digamos, si el policía miente en el informe preventivo
y se demuestra, digamos, que no estaba en el curso de un delito de flagrancia, sino que era en el curso de una investigación que decidió ingresar al domicilio, claro está que en este caso en particular lo actuado va a ser tachado de nulidad. Y en este caso, recordemos qué es lo que sucede cuando estamos en una presencia de una nulidad. ¿Qué es lo que suele pasar con esta prueba? ¿Se acuerdan? La regla de exclusión. ¿Bien? Es decir, el Estado no se puede beneficiar por haber cometido una ilegalidad. En este caso, si el procedimiento fue ilegal, ¿bien? Entonces eso se va a tener por excluido. No se puede utilizar esa prueba. Se excluye. ¿Puede en este caso, ustedes creen que yo puedo prestar consentimiento para que el personal policial en el curso o en el marco de una investigación ingrese a mi domicilio? ¿Qué opinan? Acá Tomás me hace cara de que sí, Azul también, ¿no? Bueno, sí, yo puedo prestar consentimiento para que ingresen a mi domicilio, eso está claro. Ahora, ese consentimiento tiene que ser pleno, no puede estar viciado. Entonces, ¿cómo estaría viciado ese consentimiento? Bien. La jurisprudencia, la Corte, ha tratado este tema. Voy a mudarme porque el sol está... La jurisprudencia ha tratado este tema, bien, y ha resuelto, bien, que en algunos casos en particular, sobre todo cuando estamos hablando de que interviene el poder punitivo estatal, es decir, en el marco de la policía, el consentimiento prestado, bien, tiene que ser libre, de tal modo que, recordando el caso fiorentino, 4 personas integrantes de la fuerza de seguridad, 4 policías, ingresan a un hall de entradas y le solicitan a una persona si podían básicamente acceder a su vivienda. Esta persona se pone muy nerviosa porque, bueno, el personal policial... Yo les pregunto a ustedes, ingresan a su edificio y tienen 4 policías que le empiezan a hacer preguntas. ¿Se sentirían ustedes realmente libres en ese sentido y pudiendo prestar un consentimiento pleno? ¿O se sentirían coaccionados por la fuerza de seguridad? Yo creo que nadie discutiría en este caso que uno se sentiría coaccionado por la fuerza de seguridad. Es decir, a mí me llegan a una comisaría, por ejemplo, me sientan y a mí me agarra pánico. Es decir, si hay tantos policías, digamos, que uno no sabe, digamos, qué es lo que puede pasar, qué es lo que le pueden preguntar, qué es lo que pueden hacer. Entonces, claro está que ese consentimiento, en ese caso en particular, existía cierta coacción. Entonces esta persona se asusta, se pone muy nerviosa, los policías logran vencerla y que la persona les permita acceder a su domicilio encontrando en el mismo, digamos, estupefacientes. Entonces lo que determinó la Corte en este caso, en el caso fiorentino, es que ese consentimiento se encontraba viciado por la coacción que había logrado los integrantes de la fuerza de seguridad. Digamos, nadie va a discutir que 4 policías que lo esperan a uno en un hall de entrada, uno sabe si son ladrones, si son policías, encima para colmo de civil. Entonces, en ese caso en particular, la presencia del personal policial había coaccionado a Fiorentino en poder permitir y dar consentimiento cuando en realidad ese consentimiento estaba viciado. ¿Bien? Entonces, en este caso, lo que sucedió es que se aplicó la regla de exclusión. ¿Bien? La investigación comenzó a través de una violación a una garantía, en este caso la violación de domicilio, porque no había ni flagrante delito, ni hubo orden del juez, y el consentimiento prestado en este caso por esta persona había sido viciado. Entonces, lo que se tuvo en cuenta es la exclusión de esa prueba. Habíamos dicho que en estos casos puede llegar a pasar, es decir, no significa que se absuelve a la persona porque no se puede demostrar la culpabilidad. Significa que en este caso en particular, a partir de ese procedimiento, se lo excluye, y si después hay otra vía, hay una segunda o tercera vía que me indica la culpabilidad de esa persona, bueno, yo puedo utilizar eso como para basarme en una condena. ¿Bien? Pero este procedimiento viciado no lo puedo utilizar, porque de ese modo estaríamos reconociendo y permitiendo que el Estado se beneficie con su propia ilegalidad, y no tendría ningún sentido el sistema de garantías, porque así, bueno, si no la respeto no pasa nada, ¿bien? Entonces tiene que haber una sanción, y en ese caso la sanción es la nulidad.
Y en ese caso la exclusión probatoria. Esa prueba se excluye, y si hay otra prueba que me permita llegar a una condena, la podré utilizar. Y si no, bueno, tendré que sobreseer a la persona. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda con respecto a este tema? Bueno. Pasemos, digamos, al habeas corpus. Algo ya se adelantó con respecto, vieron amparo ayer, ¿no? La comisión de la mañana se dio el tema amparo, y habíamos visto que es un tema que nace por creación pretoriana, jurisprudencial, caso Siri, Cot y Oughton, es decir, la Corte fue delimitando los alcances de esta garantía, y directamente, más que determinar los alcances, la creó, ¿bien? Porque no existía hasta ese momento. Si ustedes analizan el fallo Siri, Ángel Siri, inicia como una acción de habeas corpus, porque no existía en ese momento el amparo. Entonces Ángel Siri planteó una habeas corpus, no solicitando una protección al derecho de la libertad física o ambulatoria, sino solicitando una protección al derecho de la libertad de prensa. No. ¿Sigo acá? Sí. Sí, Sí, No, profe. Sí, profe. porque salió la sesión. Ahí está. creo que hay gente en la sala. ¿Cómo? Que te fijes si hay gente en la sala. Ahí está, ahí sí. No, se conectó otra persona, debe ser el doctor Picado. Les decía, en el caso de Ángel Siri, digamos, lo que se estaba protegiendo, lo que se solicitaba proteger, era el derecho a la libertad de prensa. ¿Bien? El habeas corpus, técnicamente, lo que protege es un único derecho, que es la libertad física o ambulatoria. Es decir, nace de este artículo 18 la imposibilidad de que a mí me detengan sin orden escrita de juez competente, y en el caso de que a mí me detengan sin orden escrita de juez competente, voy a poder accionar de manera rápida, sin trabas, a partir de esta herramienta que me otorga el derecho, que es el habeas corpus. ¿Bien? El habeas corpus lo que prevé es un mecanismo muy rápido, mediante el cual el juez tiene que resolver en plazos muy cortos esta petición. Puede ser interpuesta mediante abogado defensor, puede ser interpuesta directamente por la persona afectada, puede ser interpuesta por un tercero, bien, en favor del afectado. Es decir, la legitimidad de interposición de esta herramienta es extremadamente amplia, y justamente viene a tutelar uno de los derechos más importantes y fundamentales, que es justamente la libertad de la persona, que conjuntamente con la vida y la propiedad constituyen pilares centrales en este marco del constitucionalismo. ¿Está claro? Le decía, en el caso de Ángel Siri se interpuso esta acción de habeas corpus justamente porque no había ningún mecanismo previsto en el derecho procesal que tienda, digamos, a restablecer la afectación a un derecho constitucional de manera rápida, como sí estaba previsto en el caso del habeas corpus. Entonces, finalmente ustedes vieron que la Corte reencausa la acción como un amparo, ¿bien? Y tiende a proteger y a restablecer la afectación de este derecho que venía sufriendo Ángel Siri. ¿Bien? Entonces decíamos, en el caso del habeas corpus, se da cuando se afecta, se amenaza, ¿bien? O se agrava el derecho a la libertad física. En este caso, ustedes tienen que saber que está el habeas corpus clásico o reparador, ¿bien? Cuando a mí directamente, cuando yo pierdo mi libertad, lo puedo interponer siempre y cuando exista ilegalidad o arbitrariedad, ¿bien? Atento a la falta de disposición de orden escrita por juez competente, ¿bien? Entonces, si a mí un juez, por ejemplo, civil, me manda a detener, yo podría interponer en este caso la habeas corpus. ¿Por qué? Porque la arbitrariedad es evidente, toda vez que el juez civil no me puede mandar a detener, tiene que ser un juez competente. Así como también, por ejemplo, podría suceder en el caso de que a mí la policía venga, me lleve aprendido y me tenga un mes en comisaría. Es decir, sin orden de detención por parte de un juez, a mí no me pueden dejar detenido. Entonces también ahí se torna viable esta acción, para que de manera rápida y sin trabas la justicia actúe recuperándome este derecho para el que fui afectado. También está el habeas corpus
correctivo, ¿bien? Siempre y cuando se dé un agravamiento de mi condición de detención. Entonces puede pasar que yo estoy detenido mediante una orden escrita de un juez competente, pero mi condición de detención se ve agravada. ¿Bien? ¿Cómo podría ser eso? Y ahora acá entramos a relacionar otra de las garantías, otro de los puntos previstos en este artículo 18, que es esto que dice: las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, a mí me tienen detenido, que esto ha pasado en un calabozo en un calabozo de 3 metros cuadrados, junto con 10 personas, claramente eso no va a ser seguro, eso no va a ser sano, eso no va a ser limpio, y claramente me están afectando como detenido. Es decir, en mi condición de detención me veo claramente afectado. Y el Estado en este caso es responsable. Entonces, tenemos otro precedente muy importante en este tema, que es el caso... se me fue la cabeza. Es un periodista, ahora bueno, no me sale el nombre, pero básicamente lo que se ha resuelto con respecto a esta temática es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha impuesto a la provincia de Buenos Aires, bien, garantizar este precepto constitucional, bien, que las cárceles deben ser sanas y limpias, o al menos, digamos, los calabozos. Y en ese sentido, esta acción, esto es una acción de amparos, es el fallo del CELS, pero no, Horacio Berbisky la había interpuesto en este caso, no me salía el apellido. Este fallo, digamos, lo que establece, que es muy importante, es un amparo colectivo en favor de personas que eran enfermos y sobre todo adolescentes que se encontraban en calabozos en la provincia de Buenos Aires, claramente en condiciones indignas, y lo que se sostuvo es justamente que había un agravamiento de las condiciones de detención de los detenidos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en las comisarías, por este hacinamiento de sobrepoblación. Al punto tal que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le marca, bien, al Estado provincial, a la provincia de Buenos Aires, que debe de, a través de la legislatura provincial, reformar el Código de Procedimiento para delimitar claramente los casos, digamos, en que los delitos son escarcelables y sobre todo trabajar lo que anteriormente vimos como los riesgos procesales. Recuerden en este tema que el principio, las personas tienen un estado de inocencia, hasta tanto haya una sentencia condenatoria firme, ¿sí?, luego del doble conforme, que a mí me derroquen este estado de inocencia y pase a ser culpable en ese sentido. ¿Se entiende? Es decir, yo hasta tanto no tengo un doble conforme que a mí me delimite y me sentencien, en ese caso, como culpable de determinado delito, yo tengo un estado de inocencia. Entonces, si tengo un estado de inocencia, ¿por qué me encuentro detenido? Bueno, recuerden, digamos, acá hay que aclarar algo muy importante. ¿El juez puede mandar a detener a una persona? Sí, bien, cuando resulta sospechoso de haber cometido un delito y sobre todo para poder investigar. Entonces, la ley en este caso otorga la posibilidad de detener a una persona por un plazo de 15 días, prorrogable por otros 15, para poder investigar sin que la persona me afecte en mi investigación. ¿Bien? Y sobre todo para tomar la declaración indagatoria. Vimos que el primer acto de acusación es la declaración indagatoria y que frente a eso uno puede ejercer o no la posibilidad de declarar y ejercer materialmente la defensa. Luego de ello, y pasados esos días, el juez está obligado a darme la libertad. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar? Que me dicten la prisión preventiva. ¿Qué significa básicamente la prisión preventiva? Que en determinados casos, si existen riesgos procesales, a mí me pueden llevar preventivamente detenido al juicio. Entonces, lo que estaba pasando en la provincia de Buenos Aires es que había casi un 70-80% de personas, digamos, con prisión preventiva. Es decir, las cárceles estaban sobrepobladas, superpobladas, por personas sin condena, básicamente. Eran todas personas preventivamente detenidas. Entonces, ¿por qué sucedía eso? Porque a mí el Código de Procedimientos me dice que yo puedo tener preventivamente detenida una persona si existe algún riesgo procesal, de fuga, bien, de que se pueda profugar, o bien
de que pueda entorpecer la investigación. Entonces, si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, me van a llevar preventivamente detenida hasta el juicio. ¿Se entiende esto? Y ahora uno bien podría decir, bueno, ¿y qué significa peligro de fuga? Es decir, ¿cómo el juez sabe? Sí, porque el juez no tiene acá una bola mágica que sabe si la persona se va a profugar o no. Eso está claro. Entonces, ¿cómo el juez decide si esta persona se va a poder profugar? ¿O cómo el juez decide si esta persona puede poner en peligro y entorpecer la investigación? Si, por ejemplo, esto es, a ver, es algo que se tiene, ustedes tienen que entender que son medidas restrictivas, y todas las medidas restrictivas tienen que ser fundadas. Es decir, yo no puedo interponer una medida, bueno, acá dicen los antecedentes. Bien, ahora vamos a hablar de eso, pero digo, si yo estoy interponiendo una medida restrictiva, tiene que ser fundada. ¿Bien? ¿Y quién la tiene que fundar? El fiscal. Y lo tiene que demostrar y probar. Yo no puedo presumir, si tengo una presunción de inocencia, no puedo desbaratar esa presunción con una presunción de que se va a profugar. ¿Bien? Entonces yo tengo que probar de que esta persona se va a profugar o bien de que puede entorpecer la investigación. Claro está que en el caso de la investigación yo podría entorpecerla si yo demuestro que esta persona, antes de la detención, intentó contactar testigos, intentó destruir pruebas, fue al lugar del hecho. Si yo como fiscal logro probar eso, bueno, podré lograr detener a esa persona hasta que la investigación termine. Y una vez que la investigación termine y yo requiera elevar la causa a juicio, bueno, que esa persona recupere la libertad, hasta tanto no exista, como decíamos recién, un doble conforme. ¿Se entiende? Bueno, ¿y cómo determina el juez si existe un peligro procesal de que la persona se fugue? ¿Cómo lo determina el juez? Hasta ese momento no se encontraba claramente delimitado en nuestro Código Procesal Penal, entonces realmente era bastante discrecional en ese sentido. Habían fallos que decían que se tiene que primar este principio de inocencia y que la medida restrictiva, en este caso del peligro procesal, tiene que estar claramente fundada, y había otras sentencias que eran un poco más flexibles y otorgaban con mayor flexibilidad la prisión preventiva. Entonces el legislador decidió establecer que para los casos de los delitos que superen la máxima de 8 años, ¿bien? Se va a entender que va a existir un riesgo procesal de que se fugue. ¿Bien? Se presume. Bastante, digamos, puede llegar a ser interpretado como inconstitucional, porque digo, bueno, yo tengo un principio constitucional que a su vez es derrocado por otro principio dispuesto en una ley. Pero bueno, así se aplica y el legislador ha dicho, bueno, tiene sentido que, por ejemplo, si a mí me acusan de un homicidio doloso, 8 a 25 años, por la escala penal que es muy alta, yo me pueda llegar a querer profugar. ¿Bien? Entonces, si en la investigación se encuentra algunos elementos que más o menos indiquen mi presunta autoría, y además el delito que a mí me están inculpando supera la máxima de 8 años, entonces se puede llegar a entender que esta persona tiene elementos para sospechar que cometió el delito y que se puede llegar a profugar. ¿Por qué? Porque en caso de ser condenado, la pena es muy alta. ¿Bien? Ahora, para aquellos delitos que la máxima es por debajo de los 8 años, tiene que, en este caso, prevalecer la excarcelación ordinaria. ¿Por qué? Porque justamente la máxima a mí me indicaría que está por debajo de los 8 años y no existiría esta presunción de que la persona se puede llegar a profugar. ¿Se entiende esto? O sea, el legislador estableció más de 8 años, hay un riesgo procesal de fuga o una presunción, que obviamente eso después yo puedo trabajar para demostrarle que por más que la máxima supere los 8 años, yo no tengo antecedentes, tengo arraigo en la ciudad, tengo familia, tengo trabajo, es decir, no me voy a profugar, no tengo los medios suficientes para profugarme, entonces yo puedo después neutralizar, ¿bien? Pero en principio le diría que si supera los 8 años, estoy más cerca de que me den la preventiva, y si está por debajo de los 8 años, estoy más cerca que me den la excarcelación, ¿bien? Y que vaya en libertad como principio constitucional al juicio. ¿Se entiende eso? Una pregunta, entonces esto es antes de que le den la sentencia. Exactamente. Esto estamos hablando en el marco de la prisión preventiva. Es decir, durante el proceso de la investigación, ustedes ven que hay casos mediáticos, sobre todo, que, por ejemplo, la persona va detenida al juicio. Bueno, ¿por qué va detenida al juicio? Si todavía nadie la juzgó.
Es decir, el hecho de que se sospeche sobre mí, de que existe un estado de sospecha, no implica que yo sea culpable. Es decir, un juez o un jurado va a tener que determinar si yo soy culpable, pero hasta ese momento, ¿quién decide yo soy culpable? Nadie. Es decir, el juez que actúa durante la investigación, que es el juez de garantía, el juez de instrucción, lo único justamente que se encarga es de trabajar la investigación, no se encarga de demostrar si yo soy culpable o no, sino únicamente es para la parte de la investigación, se recolectan pruebas, se determina, digamos, mi condición procesal, si llegó detenido o no al juicio, ya sea por un riesgo procesal o no, y cuál es la calificación del delito, ¿bien? Es lo único que se discute en la investigación. Después, en la etapa de juicio, se demostrará o no si yo soy culpable o no. ¿Se entiende esto? Pero en principio les digo que la ley en este caso estableció este tope o máximo de 8 años, de tal manera que si es menor a 8 años, se hace viable la excarcelación ordinaria, y si es superior a 8 años, ya teníamos que ir por una excarcelación extraordinaria, ya discutiendo justamente el tema de la ausencia de antecedentes, del arraigo, de mi familia, el trabajo y demás, como para poder mitigar justamente esta presunción que indica que yo tengo un riesgo procesal. Entonces, anteriormente a esto, al fallo Berbisky, esto no estaba tan en claro, entonces realmente los jueces sostenían que bueno, que existía suficiente prueba, y que en caso de ser condenado, el juez de instrucción o de garantías hacía una valoración absurda en la que decía, por este caso, por las circunstancias y demás, en caso de lograr una condena, le pueden llegar a dar 6 años, y estos 6 años son de efectivo cumplimiento, entonces como van a ser 6 años de efectivo cumplimiento, se puede llegar a profugar, entonces que la persona vaya detenida. Después si lo absolvían, bueno, mala suerte. ¿Se entiende, digamos? Esto logró una sobrepoblación en las cárceles, y sobre todo de muchas personas que no tenían una sentencia condenatoria, sino que se estaban preventivamente detenidos, y justamente se agravó la condición de detención, porque si a mí me dice la Constitución que las cárceles tienen que ser sanas y limpias para el cuidado, para la seguridad, y no para el castigo de los reos, y me ponen en una celda de 2x2, junto con otras 10 personas más, claramente esta disposición constitucional se ve afectada, ¿se entiende? Entonces decíamos, el habeas corpus se puede interponer en los casos para reparar, si a mí me detienen, por ejemplo, sin orden escrita o sin juez competente, o bien para corregir un agravamiento en mi condición de detenido. ¿Bien? Y también, esto es muy importante, para los casos en que me amenacen el derecho a la libertad física o monetaria. ¿Cómo podría pasar esto? Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle, se me acerca un policía y me empieza a hacer preguntas. Hago otra cuadra, se me acerca otro policía y me empieza a hacer preguntas. Llego a mi casa, ingreso al auto, salgo por la ventana y veo un patrullero afuera de mi casa. Es decir, si bien el Estado tiene la facultad de poder sospechar e investigar de las personas, lo que no puede, digamos, es exteriorizar e infundir temor en estas personas. Entonces, si a mí, digamos, el Estado me persigue, a grosso modo, y evidente de esa manera, y me realiza preguntas, me sigue, me escolta, yo puedo entender que me están amenazando mi libertad. Entonces, en ese caso, podría interponer esta acción justamente porque hay un riesgo y hay una amenaza a mi libertad. Bien, como les decía, estas tareas de inteligencia que la policía puede realizar, como yo le decía en el anterior caso, en que va, se fija si la persona vive en el domicilio, la policía en ese caso tiene prohibido coaccionar a la persona, o entrevistarla, o preguntarla. Es únicamente va a cumplir un mandato, que en este caso el fiscal lo ordena, que es determine si la persona va. Entonces, irá de civil, pasará y se fijará, pero no va en presencia policial a hostigarte, a coaccionarte, a seguirte, a perseguirte, porque en ese caso, ¿qué quiere lograr la policía? Digamos, si a mí el mandato es, fíjate si la persona vive, sí, la vi, vive ahí y listo, punto. No voy, te persigo, te sigo, te hago preguntas y demás. Entonces, si se da esa circunstancia, por ejemplo, se podría tornar viable este habeas corpus preventivo, para que justamente la justicia ordene el cese de estos actos al personal policial, y también para darme tranquilidad a mí como ciudadano. Es una manera, digamos, de poner límites, en este caso, al poder. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿te escucho muy mal? ¿Se escucha mal? No, se escucha muy mal. No, se escucha bien.
Te hago una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre este preventivo que hablamos y el restringido contra molestias que perturben la libertad de locomoción? ¿Es el mismo? Eso es lo mismo, exactamente. A ver, depende de qué manual, lo lean, o depende de qué constitución comentada, pueden tener distintos nombres. A ver, recordemos que acá la Constitución no dice, tenemos este habeas corpus, este habeas corpus o este habeas corpus, ¿bien? Sino que esto, digamos, es interpretación que se realiza. Así que no hay ningún problema. Mientras que el concepto lo expliques bien, no va a haber ningún problema. ¿Bien? Bien, gracias. Decíamos que las cárceles serán sanas y limpias para la seguridad y no para el castigo de los reos. Claramente, este artículo constitucional nos delimita cuál es la finalidad de la pena. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la finalidad de la pena a partir de este artículo, ¿qué me dicen? Claramente, nadie me va a decir, no, es castigarlo, es realizarle maldades, digamos, que sufran. Sino justamente es privarles un derecho, que en este caso va a ser la libertad física, y únicamente eso. Entonces, por más que uno diga, no, yo quiero que sufran y que paguen y que esto y que lo otro, nuestro régimen, nuestro esquema constitucional prohíbe cualquier otro régimen, porque ya delimita cuál es la finalidad. Y si el día de mañana eso se quisiera cambiar, bueno, habría que, digamos, modificar la Constitución y también algunos estándares internacionales con tal jerarquía, ¿no? Que justamente nos fijan, como por ejemplo artículo 2 y 3, 3 y 4 perdón, de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que establece justamente que aquellos estados que no han establecido en sus legislaciones la pena de muerte, no la pueden establecer. Entonces, yo no podría establecer hoy en el derecho argentino, por más que quiera como legislador, la pena de muerte, ¿bien? Porque estaría en infracción convencional. Más allá que uno podría decir, no, pero también la Constitución protege la vida, bueno, buenísimo, pero digamos, expresamente hay un tratado con jerarquía constitucional, 75 y 122, que nos prohíbe poder establecer en nuestra jurisdicción la pena de muerte. ¿Bien? ¿Eso está claro? Entonces, la finalidad de la pena, ¿cuál es? La readaptación del condenado, la resociabilización del condenado. ¿Bien? Que reflexione, que aprenda. Esa es claramente la finalidad de la pena a partir de este artículo 18. ¿Bien? No es el castigo mismo, no es que sufra. Esto se desprende claramente. Y como les decía, en el caso de la pena de muerte, imposibilidad, digamos, de poder establecerla a partir de este tratado. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Ninguna? Bien. Profesor, Sí. en el caso de una persona que ha cumplido una condena y ha salido, se ha reinsertado a la sociedad, y sucede un hecho similar por el cual lo juzgaron, y van y lo detienen como sospechoso, y teniendo como prejuicio el hecho que ya cometió. Y lo detienen y no le dicen por qué lo detienen. ¿Eso podría ser causa de un habeas corpus? Por supuesto. Nosotros tenemos, a ver, un derecho penal de acto, no de autor. Es decir, a mí no se me trata jurídicamente por lo que soy o por lo que fui o por lo que hice, sino, digamos, por el hecho en particular que se me está investigando. Entonces, el tema acá de los antecedentes penales con mucho cuidado. Es decir, ¿se pueden llegar a utilizar los antecedentes penales? Sí y no. Es decir, para valorar un riesgo procesal, sí. Ahora, a mí no se me puede decir, bueno, al momento, digamos, de que se me está juzgando por el hecho de que yo tengo antecedentes, es decir, en un juicio por jurado, por ejemplo, básicamente ningún juez me dejaría utilizar los antecedentes, ni nombrar que los tengo. Porque justamente en ese caso la persona va a pensar, bien, o sea, yo como jurado, como tiene antecedentes es culpable, como ya lo hizo lo pudo volver a hacer. De ninguna manera, es decir, nuestro derecho penal es de acto, se me juzga el hecho, no al autor, quién fue. No me importa si tenía 3, 4, 5 antecedentes, porque si fuese así, digamos, se podría dar lugar a una injusticia, es decir, a que se condena a un inocente justamente por el hecho de sus antecedentes. Entonces, no hace a los antecedentes la posibilidad de no darle determinadas garantías. No es que yo por tener antecedentes pierdo garantías. No puedo interponer habeas corpus o no puedo ser considerado inocente porque ya lo hice anteriormente, de ninguna manera. Es decir, a mí se me juzga cada hecho en particular. Los antecedentes sirven a los efectos de, por ejemplo, determinar si la persona va a llegar detenida o no. Por ejemplo, ustedes saben
que si yo tengo antecedentes no puedo acceder a determinados beneficios procesales, ¿bien? Como la suspensión de juicio a prueba, ¿bien? Entonces, o como por ejemplo una condena de ejecución condicional, es decir, que no cumplo la pena de manera efectiva en la cárcel, sino que obtengo reglas de conductas, no irme del país, pasar a formar por el patronato, realizar horas en favor del Estado y demás. Si yo tengo antecedentes, si yo tengo un antecedente por otra causa, entonces seguramente no puedo acceder a ese beneficio, y en caso de ser condenado, mi pena va a ser de efectivo cumplimiento. Entonces eso me afecta a la hora o no de determinar, por ejemplo, la prisión preventiva. Recién acá, compañero decía muy bien el tema de la prisión preventiva, pero el antecedente no me hace a que soy más culpable o a que me van a condenar más fácil, de ninguna manera. ¿Se entiende eso? Perfecto, gracias. Bien. Entonces, en síntesis y en conclusión, decíamos que este artículo 18 nos otorgan herramientas, ¿bien?, para proteger, para tutelar determinados derechos, ¿bien?, derecho a la privacidad, derecho a la libertad, derecho a la propiedad, y ante el caso del avance indebido del Estado de particulares sobre aquellos, yo tener una herramienta justamente para detener, ¿bien?, para el caso, decíamos, que nos amenacen, para el caso que nos restrinjan efectivamente o nos afecten, en el caso, por ejemplo, del habeas corpus, o también del amparo. Habíamos visto también ayer que el amparo también se puede interponer contra toda amenaza, restricción o afectación de derechos reconocidos por la Constitución Nacional o por las leyes, siempre y cuando, obviamente, en este caso no exista un medio judicial más idóneo y exista una grave, eminente y palmaria arbitrariedad o ilegalidad. ¿Se entiende? Este amparo corre contra actos de particulares y de privados. En el caso del habeas corpus se ha discutido si puede ir también contra actos de particulares y se ha dispuesto que no, que es únicamente para actos de públicos. Puede ser de personal policial, puede ser, por ejemplo, en este caso que decía yo recién, de sospecha y demás, la persona puede utilizar esta herramienta, pero no contra actos de particulares. ¿Bien? Bueno, con estos temas hemos abordado lo que sería la inviolabilidad del domicilio, el habeas corpus, ¿bien?, en términos genéricos, y el régimen carcelario. Esto es cuál es la finalidad de la pena y respecto a la pena de muerte. Ya con esto damos por concluido, si les parece, esta unidad temática, salvo que haya alguna duda, alguna consulta. Bien, perfecto. Le hicimos bastante cortita la clase, así que ya con esto tienen suficiente material para después poder profundizar por su cuenta. Les decía, el fallo que uno recordaba era Verbitsky, no sé si después lo pudieron anotar, pero es muy importante. Fallo Verbitsky. Así que bueno, damos por finalizado la clase, si les parece. Hasta luego, nos vemos. Chao, Gracias. profe. Gracias. Gracias, profe.